iniciamos nuestro ciclo de conferencias, pero todas ellas aludían más que nada a la cuestión colonial, a la cuestión cultural, pero a partir de la conquista hacia nuestros días. Y era necesario pues abundar un poquito más al rescate de nuestra tradición, a nuestro origen, a entender algo que desgraciadamente no tenemos apropiado, que es nuestra propia cultura, la cultura del lugar que nos vio nacer. Yo hago énfasis en que vivimos en una tierra desconocida, como si fuéramos extraños en nuestra propia tierra. Muchos de los lugares tienen un significado, sus nombres que desconocemos, hay costumbres de los pueblos que ignoramos, hay actitudes de nuestra gente que no entendemos el por qué se comportan de alguna manera, que es necesario descubrirla si hacemos un poquito de búsqueda en el origen de nuestras tradiciones, en nuestro origen mexica, en nuestro origen náhuatl, en nuestro origen chichimeca, ¿verdad? En todos esos orígenes o inicios de nuestra cultura, para poder revalorar lo que tenemos y poder compartirlo y entender qué cosa es lo que nos rodea. Por eso tenemos ahora la presencia del maestro Filo, que nos acompaña de la comunidad de Santa Clara de Chiltepec. Es maestro de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, así es que pido para el maestro un fuerte aplauso y el agradecimiento. Sangayuki noyas inombo poliu xochitlan. Akleno tleyo yesinke manian, akleni tauka yesintlantipak, manel xochi, manel cuica. Chihuas moyolo, Llegonen tasico, tonquisaco, intlantipa. Oh guaya, oh guaya. Guaya, oh guaya. Bueno, pues quiero agradecer la invitación que nos hicieron, principalmente a Darío, para venir aquí hasta este pueblo de Tepeaca. Cuando él nos invitó para participar aquí, compartirles algo, la primera pregunta que nos hicimos fue: ¿qué podemos traer nosotros de allá, de Santa Clara de Chiltepec, de la Mixteca poblana, siendo tan pequeños, tan pobres, tan humildes? ¿Qué podemos nosotros traer hasta aquí a compartirles? Decidimos traerles algo que nos nace del corazón, que es una flor y un canto, un xochitl y un cuica. Y a eso venimos nada más, no a presentarles eso, una flor y un canto. Pero bueno, antes de hacerlo, tengo que comentar, aclarar y explicar algunas cosas, algunos asuntos. Empezaré diciendo que las palabras adquieren sentido dependiendo de quién las dice, de cómo las dice, pero sobre todo desde dónde las dice. Y entonces, ¿desde dónde estoy hablando yo? ¿Cuál es mi posicionamiento? Pues para explicarlo había que plantear y conocer conceptos como guerra, ocupación militar, invasión, conquista de territorios, proceso de colonización, choque civilizatorio. Y bueno, podríamos teorizar sobre eso horas, pero para no hacerlo,
Mejor prefiero tomar un caso, un ejemplo, para tratar de explicar desde dónde estamos hablando. El caso es breve, les quiero platicar acerca de Palestina. Palestina, en esa tierra, el Estado de Israel se declaró independiente el 14 de mayo de 1948. Durante siglos Occidente intentó colonizar esa región. Finalmente se declara el Estado de Israel. Quienes llegan a quitarlo, los colonizadores, no crean que son los judíos de la Biblia, para nada, no son los judíos hebreos, sino que son judíos házaros, de allá del siglo XIII de Asia Central, que después por procesos migratorios llegan a Europa del Este, y esos son los que van a colonizar esta tierra de Palestina. Y empieza este proceso, pues es el Imperio Británico, y termina pues con Estados Unidos. Pues Estados Unidos es quien arma hasta los dientes al Estado de Israel. Cada día en la tierra palestina se lleva a cabo un proceso de resistencia. Los campos de los palestinos son destruidos, sus casas, sus tierras son tomadas, los niños encarcelados, los jóvenes, las mujeres asesinados. Eso es una ocupación militar. Los palestinos en árabe le llaman la Nakba, que es el desastre, cuando empieza todo esto, cuando se declara independiente el Estado de Israel. Y su resistencia, pues le llaman la Intifada, que son pues, las piedras contra las balas. Y pensamos que Palestina existe hasta el día de hoy, pues precisamente porque resisten. Los palestinos son los habitantes originarios de esa tierra y están siendo colonizados e invadidos pues, por el ejército israelí. Y digo todo esto porque imagínense, solo imagínense eso, que después de 1948, 503 años después, los palestinos se olvidan de su historia, de su cultura, de su religión, de su memoria, y pasan a celebrar la fundación del Estado de Israel. Pienso que así de serio es este asunto. Entonces yo hablo, el maestro Filo, desde la resistencia indígena. Yo soy indígena, soy Macewali, soy nahua, de la Mixteca poblana, y mi lucha, lo que yo hago es pues, por los derechos y la cultura náhuatl. Yo soy maestro, ya lo dijeron, en un pueblo, una escuela que es de Ciudad Autónoma de Emiliano Zapata. Y entonces cuando yo hablo de historia con mis alumnos, suelo utilizar un metro que tengo ahí en el aula, un metro de madera, de esos que todos conocen que están en las escuelas. Y lo que yo hago es explicarles que, así como mínimo para entender nuestra historia como pueblos originarios, pues pensemos en 10.000 años. Si hacemos eso, entonces el metro tiene 100 centímetros y cada centímetro viene siendo un siglo. Y entonces les digo que piensen que los últimos 500 años son esos 5 centímetros. Todo lo que hay atrás es nuestra historia. Eso es lo que somos nosotros como pueblo. O sea que la llegada de los españoles para nosotros es apenas un pedacito, muy pequeño. Lo que quiero decir es que la historia todavía no termina. Falta, pues, lo que falta. Con eso entonces me debería quedar en claro que en esta parte del planeta Tierra donde estamos existe una civilización originaria de aquí, diferente a todas las demás civilizaciones que ha parido el planeta Tierra. O sea que nuestra civilización, la mesoamericana, la civilización indígena, es diferente a la civilización que surgió en China, por ejemplo, o la civilización que surgió en la India, o la civilización que surgió en la antigua Mesopotamia. Entonces, pues aquí en nuestro país, esto que llamamos hoy México, hay diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes lenguas. Antes de la conquista había más de 100, hoy hay apenas más de 50. Hay un proceso de están desapareciendo las lenguas indígenas. Hablo de una civilización originaria, nuestra civilización, la civilización indígena con muchas culturas, muchos pueblos, y considero que para hablar como civilización hay más seguro, pero al menos hay 3 elementos que nos dan ese carácter de civilización. En mi opinión serían el maíz, como que la planta que va a alimentar toda esta población humana, con ello va a crear su civilización.
porque pues acuérdense que antes de hacer pirámides hay que comer, ¿no? Entonces la base de la alimentación de esta tierra es el maíz, y eso es común a los pueblos indígenas de México. Otro elemento es el sistema de numeración vigesimal. Aquí todo se piensa en términos de incas, el universo mismo todo se crea en base 20, y el concepto de la dualidad. En este sentido, las divinidades siempre tienen un aspecto masculino y uno femenino. Tal vez el más sencillo, el más claro, el más común vendría siendo el agua. El agua en su aspecto masculino, el agua que cae del cielo, pues es Tlaloc, y el agua que corre en la tierra, los lagos, mares, ríos, pues es Chalchutlicue. Entonces siempre se tiene esta idea de la dualidad, la noche y la luz, lo masculino y lo femenino. Entonces son elementos que nos dan ese carácter de una civilización propia, originaria aquí de esta parte del planeta Tierra, y de la cual pues nosotros somos parte. La conquista de México, hace 500 años, con Hernán Cortés a la cabeza, que en realidad es la conquista de la civilización cristiana occidental sobre nosotros, pues sí es un gran suceso, claro, es un parteaguas, es un antes y un después, va a venir a cambiar todo aquí, a voltear todo de cabeza. Pero el resumen de lo que se trata desde nuestra perspectiva es de la colonización, de la invasión de la civilización cristiana occidental, que es de Europa, contra la civilización mesoamericana, que es de aquí. Nosotros, al verlo así, lo que estamos diciendo es que la historia no solo de México, sino la historia del continente americano, pues es la historia de estas dos civilizaciones en conflicto. Por un lado, la cristiana occidental, que busca imponerse en todos los órdenes de la vida, en el económico, social, político, religioso, y por otro lado, la civilización indígena, la originaria de aquí, que resiste, que se niega a morir, se niega a desaparecer. Entonces, de lo que hablamos es de dos formas civilizatorias, que a final de cuentas son dos formas diferentes de ver, entender, sentir el mundo, o sea, la vida, la muerte, la naturaleza. Y no estamos diciendo que la civilización de aquí, la originaria, sea mejor o peor que las otras, para nada. Solo estamos diciendo eso, que es diferente, es otra civilización de lo que estamos hablando. Entonces, estos 500 años para los pueblos indígenas ha sido una guerra de exterminio. Es como una carreta que ha avanzado en todos los pueblos, y sus cuatro ruedas, sobre las que gira, sobre las que avanzan, pues son la explotación, la represión, el desprecio y el despojo. Sobre eso se sustenta. Y no pensamos que eso es cosa del pasado, porque hay quien piensa, bueno, eso sí ya pasó, tiene 500 años que pasó. Para nada. El conflicto sigue latente hasta el día de hoy. La prueba más clara es que los yaquis de hoy que están en Sonora, están luchando, están resistiendo, están siendo asesinados, están siendo despojados, están siendo encarcelados. Y si así es en el norte, pues ni se diga en el sur, ¿no? Ahí están los mayas con la guerra de contrainsurgencia que están viviendo al día de hoy. Entonces esto para nosotros no es cosa del pasado, es cosa muy, muy del presente. En el año 2001, para nosotros un año importantísimo, porque en ese año estuvo a punto, estuvo muy cerca de resolverse ese conflicto que lleva 500 años sin solucionarse, porque en ese año, en abril de 2001, representantes de todos los pueblos indígenas del país entran al Palacio Legislativo de San Lázaro, pues para explicarle a los diputados y senadores de ese entonces por qué tenían que ser aprobados los acuerdos de San Andrés, que es la iniciativa de ley de la Cocopa. Lo que los pueblos indígenas estaban exigiendo en ese entonces es una nueva relación con el Estado mexicano, pues sí, una nueva relación de igual a igual en donde se reconociera su autonomía. La respuesta del Estado mexicano a los pueblos indígenas en ese 2001 es traición, y es una respuesta, y cabe decirlo así, del Estado mexicano, porque quienes se confabulan en contra de los pueblos indígenas es el poder ejecutivo, el poder legislativo y además el judicial. Porque bueno, no sé si están al tanto, pero en ese entonces la primera controversia constitucional en contra de la contrarreforma que hizo el Estado mexicano salió precisamente allá de mi región, de Santa Cruz, Huitziltepec, municipio de Mocaja. Pues al final la Suprema Corte de la Nación traicionó también a los pueblos indígenas.
Entonces, pues la historia de nosotros, digo nosotros como pueblos nahuas, pues ha sido esta, ¿no? Durante todos estos siglos. Visto así, entonces, para nosotros no hay diferencia, o no lo vemos nosotros así, no lo entendemos así, que hay partidos políticos de izquierda o de derecha. Para nosotros el asunto va todavía más allá. Es, repito, la civilización que llegó de Europa, ese modo de pensar, de hacer, de creer, sobre la nuestra. De eso trata todo esto. Y entonces nosotros como nahuas, pueblo indígena nahua, decimos que nuestra historia no termina con la conquista de México Tenochtitlan. Para muchos, como que con eso acaba el mundo indígena. Y para nada, piensen ustedes que en el mismísimo siglo XVI, mediados, un par de decenas después de la conquista de la Ciudad de México, hubo una gran rebelión indígena allá por el occidente, por el sur de Jalisco. Estuvo liderada por Francisco Tenamastle, y dicen, quien ha estudiado esto, que pusieron en jaque a la Nueva España, al virreinato. O sea que fue algo muy, muy serio lo que pasó. Y desde ahí podríamos irnos siglo tras siglo tras siglo hasta llegar al siglo XX, pues con la gran rebelión de los pueblos nahuas que hubo a principios del siglo XX. Estoy hablando pues de Emiliano Zapata, porque quien hizo ese levantamiento pues fueron pueblos nahuas. Tal vez ellos nunca se reivindicaron como indígenas, como nahuas, pues ni siquiera era necesario, pero quien se levantó en ese entonces pues fueron los pueblos nahuas, ¿no? De Morelos, de aquí de la Mixteca Poblana, de Milpalta, de Tlaxcala, acuérdense de Domingo Arenas, y a final de cuentas están los manifiestos zapatistas en nahua, que son una joya literaria, ¿no? Todo lo que hay ahí guardado del pensamiento nahua, de lo que fue la Revolución Mexicana, pero visto desde lo indígena, desde lo nahua. Entonces así ha sido la historia del pueblo nahua, una historia de resistencia, de lucha, que de ninguna manera termina con la caída de México Tenochtitlan. De hecho, actualmente, hoy, en el territorio de esto que es el estado de Puebla, pues hay muchos pueblos indígenas. Allá en la Mixteca Poblana están los Inigua, los propiamente mixtecos, y nosotros los nahuas. En la Sierra Norte pues están los totonacos, en una partecita los otomí, y aquí en la Sierra Negra de Tehuacán hay una parte de mazatecos, la mayoría de nahuas. Entonces los pueblos indígenas somos cosa, asunto del presente, no es de algo que ya pasó. Y en el caso de los nahuas del estado de Puebla, pues la resistencia, la lucha por existir, por no morir de los pueblos nahuas está vigente pues al día de hoy. Ahí están los nahuas de aquí de Cholula, Popocatépetl, ¿no? Que están luchando por su agua en contra de la Bonafont, la transnacional, o en la Sierra Norte, ¿no? Las mineras canadienses. Entonces esto de ninguna manera ha terminado. Lo indígena es lucha, no es folclore, no es solamente artesanías o no son libros de texto. Los indígenas estamos vivos al día de hoy y la guerra de exterminio continúa hasta el día de hoy contra nuestros pueblos. Y si antes fueron los reinos europeos, Castilla, España, luego Francia, que invaden, pueden ser esto de Francia el 5 de mayo, pues lo que hoy llega a desmadrar nuestros pueblos pues son las transnacionales, las empresas transnacionales. Entonces, pues para nosotros la guerra continúa al día de hoy. Entonces los mexicas, tenochcas o aztecas, como los quieran llamar, son apenas uno de los pueblos nahuas que han existido en una larga historia. Entonces, pues acuérdense que antes, cuando los mexicas fundan su ciudad, pues ya estaba Texcoco, ya estaba Azcapotzalco, ya estaba Cholula, Teotihuacán ya era una ruina. Entonces la historia de los pueblos nahuas va mucho más atrás en el tiempo que Tenochtitlan, y después de la caída de Tenochtitlan pues continúa al día de hoy. Los pueblos nahuas estamos regados en muchos estados del país. Estamos aquí en Puebla, en Veracruz, en Hidalgo, en Jalisco, en Michoacán, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Milpalta, en Morelos, en Guerrero, en Tlaxcala. Entonces los nahuas pues seguimos vivos al día de hoy. Y bueno, allá en mi pueblo, de donde yo soy, que somos un pueblo de Raigán de Nahua, yo soy originario de Santa Clara, Huitziltepec, últimamente se ha dado por celebrar también la fundación de nuestro pueblo.
que es pues, cuando los españoles llegan ahí a fundar propiamente su pueblo. Esa fecha es 10 de julio de 1545. Entonces se festeja o se pretende festejar pues, los 478 años de la fundación de mi pueblo. Pero resulta que en uno de los cerros donde hay una capilla guadalupana hay unos teteles, que son las construcciones piramidales antiguas. ¿De cuándo es eso? Pues de mucho tiempo atrás en el pueblo. Entonces, la cosa para nosotros es que antes de esa fecha, que los españoles fueran a fundar ya sus nuevos reinos, pues hay una historia detrás muy antigua. No sé si ustedes están al tanto de, bueno, hace años ya, 15, casi 20, allá por mi región, Tlacotepec, descubrieron esta ciudad, Santo Nombre, que es contemporánea de Teotihuacán. Entonces, hace 1500 años hubo lazos comerciales entre Teotihuacán y allá mi región, Tlacotepec, Xochitlán, Itzintepec, toda esta región, o la tumba esta del gobernante Popoloca con murales que encontraron en San Juan Izcaquistla, ¿no? Lo que quiero decir es que nuestra historia va mucho más atrás en el tiempo que la llegada de los españoles. Nuestra historia es vieja, muy vieja en esta tierra. Y pues bueno, antes de la conquista española, en el pensamiento de los antiguos nahuas, no había una sola religión náhuatl, porque eso debe quedar claro. El cristianismo es el pretexto, la causa que van a usar para consumar la conquista. Su pretexto de evangelizarlos es que pues al final se van a adueñar de todos los españoles. Entonces ahí cabe hablar muy bien de una guerra religiosa. Pero bueno, entonces esto del cristianismo aquí en México es nuevo, tiene 500 años. Antes del cristianismo hay otra historia de otra religión, que es la antigua religión náhuatl. Pero bueno, cuando llegan los conquistadores no había una sola religión náhuatl, sino que había variantes. Porque una cosa era el misticismo guerrero de los mexicas, con su Huitzilopochtli, pero otra era la religión que tenían otros pueblos como Tlaxcala, con su Camastle, o Cholula, la ciudad sagrada, o Texcoco, que los mismos españoles dijeron que era como la Atenas de América, ¿no? Una ciudad muy culta, o el mismo Huejotzingo, con sus poetas. Entonces no era una sola religión antigua, sino que había variantes de la antigua religión náhuatl. Pero bueno, todas tenían algo en común, que todas se sustentaban en el raigambre, se legitimaban en su raíz tolteca, en la legitimidad que les daba el mito del Quetzalcóatl. Entonces, más allá del culto popular, de los numerosos dioses que tenían pues, las diferentes versiones de la religión náhuatl, que a todas luces parece politeísta por el montón de dioses que hay, lo que también es cierto, que había sabios que se apartaban de ese pensamiento religioso. El mismo Fray Bernardino de Sahagún los traduce la palabra tlamatini como filósofo. Él habla así, hay filósofos aquí. Entonces, eso es lo que nos interesa plantear ahora, el pensamiento de los antiguos sabios nahuas. No estamos hablando de la religión popular, del culto público, de la religión politeísta, sino del pensamiento de los antiguos sabios. Entonces, ¿cuáles fueron las preocupaciones de los antiguos sabios nahuas? Pues bueno, ellos se dieron cuenta de dos pequeñas verdades en este mundo. Una es que todo está en constante cambio, todo se está transformando constantemente. El niño se hace joven, el joven se hace viejo, el viejo se muere, su cuerpo se pudre, lo mismo pasa con la naturaleza. Todo está en constante cambio. Y la otra es que al final todo perece, todo se acaba, todo llega a su fin. Entonces ellos se dieron cuenta de eso y sobre eso crearon su propio pensamiento. Entonces, para los que llegaron aquí cuando empezamos esto hace unos minutos, ya ven que empezamos esto con un pequeño canto. Este canto no lo habíamos cantado nunca, es la primera vez que lo cantamos ahorita aquí. No es un canto nuestro, no son mis palabras, las palabras son de Ayoco Huexpalsi, este personaje tan reconocido y renombrado de aquí del pueblo vecino de Tecamachalco. Es uno de sus cantos de él, lo venimos a cantar aquí hoy, con eso empezamos. Ayoco pues, nació allá por mediados del siglo XV, murió tal vez a principios del XVI, y este canto que les presentamos es de una reunión que hubo en Huejotzingo,
la época, donde el señor de Huejotzingo, el señor de Callehuatzin, convoca a otros sabios, a otros señores, y se reúnen en el palacio del señor de Huejotzingo, en sus jardines, y empiezan pues a hacer lo que hacen los sabios, o sea, a filosofar, a compartir sus pensamientos, sus inquietudes, sus cuestionamientos acerca del sentido de la vida y de la muerte. El canto que les presentamos al principio, aquí está una traducción que hicimos, dice: como las flores que se marchitan me iré, nada mi fama será algún día, nada mi renombre en Tlalticpac, al menos flores, al menos cantos. ¿Cómo actuará entonces mi corazón? En vano hemos venido, hemos brotado aquí en Tlalticpac. Y bueno, esta palabra Tlalticpac, con toda intención, no la quiero traducir, porque hay un problema muy serio con esto de la traducción. Como dicen los italianos, traduczione traditore, la traducción traiciona. Muchas veces al querer traducir un concepto, sobre todo filosófico, religioso, lo destruimos al traducirlo. Entonces a veces es mejor mantenerlos así en su lengua originaria. Entonces esta palabra Tlalticpac no la queremos traducir, porque es un concepto importantísimo del pensamiento náhuatl. Tlalticpac, la traducción literal sería lo que está sobre la tierra, pero siento que esto va mucho más allá, porque para los antiguos nahuas ellos entendían que en esta realidad existen tres planos cósmicos. Está el Tlalticpac, que es esto, el mundo material, el mundo físico, la realidad que conocemos, pero ellos decían que sobre nosotros está el Topa. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está sobre nosotros, que en su pensamiento eran esos 13 cielos que se iban superponiendo uno tras otro, y en el 13º habitaba la dualidad, la suprema divinidad dual, y hacia abajo lo que ellos pensaban era que estaba el Mictlán, con sus 9 inframundos. En el 9º pues habitaba precisamente la pareja dual, Mictlantecutli y Mictecacíhuatl. Entonces, pues esto del diablo pues es cosa del cristianismo que llegó aquí, ¿no? Los antiguos no pensaban, no sabían de esa cosa. Pero entonces para los antiguos, porque hay quien quiere traducir Mictlán como infierno, pero pues nada que ver, ¿no? Es otra concepción. El Mictlán es un lugar frío, oscuro, quieto, en silencio, y ahí habita la pareja dual. Bueno, entonces en el pensamiento náhuatl esos son los tres planos cósmicos: el Topan, el Tlalticpac y el Mictlán. Entonces para los antiguos sabios tenían nombres, advocaciones para esa suprema divinidad que habita en el 13º cielo. Usaron este término de Intloque y Nahuaque, que lo definieron así como Yowali Ejeca, que quiere decir que es invisible como la noche, impalpable como el viento, no se puede tocar, está en todas partes. De hecho, el nombre Tloque Nahuaque lo que significa es eso, ¿no? Que es el dueño de lo que está aquí junto y de lo que está alrededor nuestro. Esa es la suprema divinidad de los antiguos. Otra de sus advocaciones fue el de Ipalnemohuani, que es, lo traducen luego como aquel por quien se vive, o sea que es aquello por lo que existe la vida. Porque los antiguos se preguntaron: oye, ¿de dónde viene la vida? ¿Qué es lo que hace que la vida sea posible? Igual de la planta, del animal o del ser humano. Y dijeron: bueno, pues aquello, ese misterio que hace que la vida sea posible, es el Ipalnemohuani. Entonces todas esas son advocaciones de la suprema divinidad que tuvieron los antiguos nahuas. Y se relaciona con esto que les digo de los tres planos cósmicos, porque para cada uno de esos planos ellos dijeron que quien es dueño de lo que está allá arriba es Ilhuicahua, quien es dueño de esto, del Tlalticpac, de esta realidad, es Tlalticpac, y quien es dueño de lo que está allá abajo del Mictlán, pues es precisamente Mictlani, en esta aceleración dual. Entonces, por eso digo que Tlalticpac es una palabra importantísima, porque todos los mitos ocurren aquí, en esta realidad, en Tlalticpac. El mito del quinto sol. Entonces, en los mitos náhuatl dicen que antes de que existiera esta realidad que conocemos, este sol, esta edad, pues hubo otras 4. Esas 4 tardaron, pues, respectivamente mucho tiempo, al final fueron destruidas, pero finalmente llegamos a esta, la quinta.
esta es nuestro quinto sol, y en cada una de ellas hubo diferentes humanidades. Entonces, ya que estaba este quinto sol, dicen los mitos nahuas, los dioses se reúnen y dicen, bueno, pero ¿quién nos va a ofrendar? ¿Quién nos va a ofrendar? ¿Quién nos va a venerar? Y entonces Quetzalcóatl dice, pues hay que crear una nueva humanidad. Y entonces lo que hace el Quetzalcóatl es bajar a las profundidades del Mictlán para recoger los huesos de humanidades anteriores. Se topa con Mictlantecutli. Primero llegan a un acuerdo de que sí le van a dar chance de sacar los huesos de humanidades anteriores. Luego parece que Mictlantecutli se arrepiente y entonces lo trampea un poco. Pero bueno, es una historia larga. Finalmente Quetzalcóatl logra sacar los huesos, los saca aquí a Tlalticpa, y entonces una diosa, Quilastli, lo que hace es molerlos en un barreno precioso, una especie de lavadero de jade. Los muele los huesos de las humanidades anteriores y de ahí surge un polvo. Y entonces Quetzalcóatl lo que hace es, con un punzón o con una espina, se pincha el pene, pues es el órgano de la fertilidad, y entonces de su sangre, es sangre preciosa, es sangre de una divinidad, de la sangre de Quetzalcóatl hacen una masa preciosa, los dioses. Entonces esa masa, que es de los huesos de humanidades anteriores molidos por la sangre de Quetzalcóatl, con esa masa es como ellos van a hacer a esta humanidad, que pues resulta ser que somos nosotros, los macehuales. Entonces la palabra Macehual viene de Macehua, que es merecer. Por eso nosotros somos los merecidos, porque somos el resultado del sacrificio que tuvo que hacer Quetzalcóatl, pues para nuestra propia existencia como humanidad. Y la generosidad de Quetzalcóatl va mucho más allá todavía, porque ya está la humanidad nueva, esta. Y él se preocupa y dice, bueno, pero ¿qué van a comer? Y entonces lo que hace es pues seguir a una hormiga que lo lleva hasta el cerro encorvado, y entonces ahí lo que hace la hormiga es, la trampea también, logra sacar un grano de maíz del Tonacatepec, el cerro de nuestro sustento, y entonces Quetzalcóatl entrega el grano de maíz pues a la humanidad, o sea, a nosotros, los macehuales. Y como ya dije al principio, esta civilización durante miles de años se levantó con su base de alimentación, que es el maíz. Entonces el maíz, por eso para nosotros es una planta sagrada. Entonces, bueno, los cuatro rumbos del universo, el norte, sur, el este, el oeste, pues todo eso ocurre aquí en Tlalticpa, en esta realidad. Entonces, por eso les digo que la palabra Tlalticpa no necesita traducción, es un concepto del pensamiento náhuatl. Regreso al poema, el canto que les dije de Ayocuan. Entonces, Ayocuan de Tecamachalco, pues siente una angustia ante la fugacidad de todo lo que existe aquí en Tlalticpa. Y él mismo se hace una pregunta y dice, ¿qué es lo único que puede dar sentido, verdad, a la existencia aquí en Tlalticpa? ¿Qué? La riqueza, la fama, la gloria, los palacios, el oro, el jade, la pluma del quetzal. Pues no, porque todo eso va a perecer también con el tiempo. Entonces él se pregunta, ¿qué entonces es lo que le puede dar sentido a la existencia? Y bueno, la respuesta que encuentran los sabios nahuas es que lo único que puede dar sentido a la existencia humana es la flor, el canto, Inxochitl, Incuicatl. Pero bueno, aquí habría que explicar un poco esto, porque en la lengua náhuatl y en otras lenguas indígenas hay una figura literaria que el maestro Ángel María Garibay la nombró como difracismo. En las lenguas europeas no hay muchos, pero hay casos en el español. Entonces les voy a dar un par de ejemplos. En español hay una expresión difracística que es esta de contraviento y marea. O por ejemplo, a capa y espada. O por ejemplo, a pan y agua. La cosa es que cuando uno usa una de estas expresiones, se llama difracística, porque está compuesta de dos frases o palabras, por separado cada una tiene su significado. Por ejemplo, yo puedo decir contraviento y marea, una cosa es el viento y otra cosa es la marea. Pero cuando digo contraviento y marea como una sola expresión, el significado de esas dos palabras sobrepasa su significado individual, tiene un significado mucho más profundo. Entonces yo podría decir como ejemplo así como que, pues no sé, alguien que lucha dice, vamos a enfrentar todo contra viento y marea.
lo que significa es, pues, contra todo lo que se nos venga encima, ¿no? Lo vamos a enfrentar, no vamos a dudar de ello. Y por ejemplo, cuando uso esta expresión a pan y agua, no quiero decir literalmente pan y agua. Lo que quiero decir es, por ejemplo, digo, visité a unos parientes en no sé dónde y me tuvieron a pan y agua. Quiere decir que me racionaban la comida, me daban muy poco de comer. Bueno, estos ejemplos en castellano los uso para que se entienda qué es esto de las expresiones difrasísticas en náhuatl. Entonces, en náhuatl hay muchas, ¿no? Abundan las expresiones difrasísticas. El náhuatl es un idioma así de muchas metáforas. Entonces, una de ellas es in atl in tepetl. Solito atl significa agua y solito tepetl significa cerro. Pero cuando lo usamos como una expresión disfrasística que se juxtapone, cuando digo in atl in tepetl, lo que quiere decir es el pueblo, la comunidad, porque la existencia de un pueblo solo tiene sentido si hay agua y si hay cerro. Agua para vivir y cerro para ir a traer todo lo que se necesita, ¿no?, para la existencia humana. Otro ejemplo de expresión difrasística en náhuatl es tlili tlapali, que quiere decir negro, color. Eso se usa como en el sentido de los códices, la escritura, la sabiduría. Otro ejemplo, in mitl in chimali, la flecha, el escudo, quiere decir la guerra, la lucha. Y un último, in chalchihuit in quetzali, que es el chalchihuite, el jade, y el quetzali, la pluma de quetzal, quiere decir lo precioso, lo valioso, lo más hermoso. Entonces así es el idioma náhuatl, tiene estas expresiones difrasísticas. Entonces esta que les acabo de decir, la inxochitl incuica, es, en mi humilde opinión, la más bella de todas las expresiones difrasísticas de la lengua náhuatl. Hay quienes, estudiosos, investigadores, traducen inxochitl incuica como poesía. Yo pienso que se quedan cortos. Inxochitl incuica va mucho más allá que la poesía, porque hace referencia a toda expresión artística. Entonces no es solamente la poesía, también es canto, también es música, también es escritura, también es escultura, arquitectura, también es matemáticas, también es astronomía. Es mucho más profundo el sentido de esta expresión náhuatl. Más adelante voy a explicar cuál es el fundamento de todo esto que digo. Un sabio náhuatl se dirige a los sacerdotes y les hace una pregunta. Les dice, Anteopishke, o sea, ustedes sacerdotes, Inmana Mechtlatlani, yo a ustedes les pregunto, Ka Ompayewitz Tehuintli Xochitl. Lo que quiere decir es, ¿de dónde proviene el canto? Que diga la flor. Y luego hace otra pregunta que es, Te Iwinti Cuicat, Injectli Oncuicat. O sea, le está diciendo, ustedes sacerdotes, díganme, ¿de dónde viene la flor? ¿De dónde surge? ¿De dónde proviene la flor y el canto? Y la respuesta que dan es Insan Ompa, Yewitz Ichan, Inwikat Itik, que quiere decir que viene de ahí, proviene de su casa, del interior del cielo. De ahí es de donde viene la poesía. En un texto del propio Ayocon Quetzpali, que menciona aquí, el señor de Tecamachalco, él también da una respuesta a de dónde viene, de dónde proviene la flor y el canto. Bueno, lo que dice es lo mismo, ¿no? Dice, Inilhuicat Itik, del interior del cielo, Ompayeyawitz, de ahí proviene, Inyecti Yanxochi, la flor y el canto, de ahí viene. Entonces se dan cuenta que lo que está diciendo es algo muy, muy hermoso, porque dice que la flor y el canto, ¿de dónde surge? ¿Cuál es su matriz? ¿De dónde viene la flor y el canto? Y la respuesta es que tiene un origen divino, un origen sagrado, porque viene, como dicen los sabios, del interior del cielo, o sea, del tópano, lo que dije antes. Entonces, ¿qué es la flor y el canto? Bueno, pues es una especie de inspiración que proviene del tópano, ¿no?, de lo que está sobre nosotros. Y esa flor y canto nos ponen la posibilidad de decir lo verdadero aquí en Tlalticpac.
Entonces la flor y el canto es una especie de influjo divino, sagrado, que desciende sobre nosotros, los seres humanos. Entonces el sabio náhuatl, el Tlamatini, encuentra esas pequeñas verdades, las busca sacarlas aquí a Tlaltípac, materializarlas así que se vean, hacerlas visibles, y es cuando él se convierte en un yolteo, o sea, en un artista, en un corazón endiosado. Entonces, ¿quién es el artista en el mundo náhuatl? Bueno, pues el artista es el ser humano que ha alcanzado la plenitud anhelada. Ya sobrepasó la condición de un simple mortal, ya dejó de ser un hombre común y corriente, porque ya se adentró al mundo de lo sagrado, que en náhuatl, como se le llama, es el Xochitlalpan, el mundo de la sacralidad. Entonces, el yolteo, que es un corazón endiosado, o un corazón de un dios, es un visionario, que por tener en sí su verdad, es asimismo creador de cosas divinas. Entonces estamos hablando del arte sagrado, porque diviniza con su corazón a las cosas, porque entonces él tiene lo sagrado aquí en su corazón, y entonces su pensamiento y su acción lo van a llevar a crear obras de arte y a penetrar por la vía de la flor y el canto en los secretos del saber. Entonces, el yolteo pues es el heredero de la antigua tradición náhuatl, es el que dialoga con su propio corazón, el que habla los viejos mitos, las tradiciones, las grandes doctrinas de la religión y la filosofía náhuatl. Entonces el yolteo del sabio, el artista, lo que hace es eso, es dialogar con su propio corazón. ¿Con qué fin? Pues para atraer sobre sí mismo la divina inspiración, porque entonces es cuando se convierte en un yolteo, que él va a estar anhelante de comunicar la inspiración recibida pues a sus semejantes, a su gente, al pueblo. Y entonces el artista pues lo podrá hacer en la piel de venado o en el papel de amate, o sea, en los códices, o lo podrá hacer en el lienzo de una tela o de un muro, o en los metales preciosos, o en la pluma o el barro. Pero es el proceso psicológico que ha precedido a la creación artística como va a lograr su culminación, como va a ser su obra maestra. Y entonces, en nuestra humilde opinión, ¿cuál es la obra maestra artística de los pueblos náhuatl, del mundo náhuatl? No pensamos que es así como que una pirámide, como la pirámide del Sol, o la de Cholula, o la de Santo Nombre, o una escultura. En nuestra humilde opinión, la creación máxima, la obra maestra de los antiguos pueblos náhuatl es el Tonalpohualli, la cuenta del tiempo, de los días, de los años. Todo eso pues tiene que ver obviamente con el Inxochitl, Incuícar. Entonces los antiguos mexicanos tomaron un grupo de 20 días, que son los que ustedes tienen aquí. Esos 20 días, que son 20 palabras, 20 símbolos, los multiplicaron por el número 13. Si hacen la cuenta, tenemos un resultado de 260. Entonces esos 260 forman un ciclo, que no es el ciclo de un astro o de un evento natural, es la cuenta propiamente de los días. Entonces la cuenta empieza con un día 1 Zipactli, sigue 12 Jeca, 3 Cali, 4 Huetzpalin, 5 Coa, así se sigue, llega al 13, o sea, al 13 Acra, ya está, y vuelve a empezar otra vez, ¿no? 1 Celo, 2 Cuautli, 3 Coscacuautli, 4 Oli, 5 así, vuelve a llegar al 13 y vuelve a empezar otra vez, 1, 2, 3, hasta el 13, 1, 2, 3, eso es el Tonalpohualli, los 260 días. Esa es la obra maestra de los pueblos náhuatl, porque sobre eso va a girar toda su cosmovisión. Tan es así que los franciscanos se dieron cuenta de ello, de que todo el pensamiento náhuatl está cifrado en esto que está aquí tendido, y entonces se abocaron a destruirlo, porque dijeron no debe quedar nada, vestigio alguno, algo que nos ayude a recobrar su cultura, hay que extinguirlo por completo. Y bueno, parece que no lo lograron, porque está aquí tendido ante ustedes. Pero bueno, esa es en nuestra opinión la obra maestra de los náhuatl, porque esto es lo que los movió a hacer todo lo que hicieron, a crear todo lo que crearon, a crear todas sus obras de arte. Y bueno, entonces a final de cuentas en el mundo náhuatl, todos, los sabios, los filósofos, los pintores, los músicos, los escultores, los arquitectos, los astrólogos, todos,
pues todos buscaban en el fondo lo mismo, buscaban su propia verdad y la del universo, y lo cual, desde el pensamiento náhuatl, solo es posible a través de las flores y de los cantos. Y entonces esto explica muy bien por qué en todos los órdenes de la cultura náhuatl aparece siempre el arte, la divinización de las cosas, como el factor decisivo, porque siendo la belleza lo sagrado, lo divino, y esto a su vez lo verdadero, pues entonces todo el pensamiento filosófico de los nahuas giró alrededor de una concepción estética del universo y de la vida, claro. Entonces así es la cultura, el pueblo náhuatl, es una cultura con una filosofía de metáforas. Y los antiguos sabios no aspiraron a develar por completo el gran misterio, pero sí los hizo sentir que lo bello es tal vez lo único real. Y entonces en su impulso, en su búsqueda en pos de lo bello, vislumbraron que embelleciendo, aunque sea por un momento, a las cosas que se quiebran, que se desgarran y que perecen, tal vez es como se logra ir metiendo un poquito de verdad pues en el propio corazón de uno, pero también en el Tlaltícuatl, o sea, en esta realidad. Pero bueno, ¿por qué no escuchamos lo que decía el propio Nezahualcóyotl sobre esto de la flor y el canto? Entonces Nezahualcóyotl decía: Ahtlamis no xochitl, ahtlamis no nopnik, y no conegua, xexeliu ye moyabo. Lo que nos dice Nezahualcóyotl es: no acabarán mis flores, no acabarán mis cantos, yo los elevo, los reparto, se esparcen. Bueno, el propio Nezahualcóyotl. Entonces, las flores, los cantos, la belleza, pues van al lugar de su propio origen, que es el Xochitlalpan, que es el mundo sagrado. Y entonces, pues entiende que son lo único que pues vale la pena dejar aquí en la tierra. No riquezas materiales, porque acuérdense de estos poemas que dicen: aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, aunque seas el señor más poderoso de la tierra, tú vas a perecer y nadie se volverá a acordar de ti. Entonces, ¿qué es lo único que podemos dejar aquí de valores sobre la tierra? Pues dicen los sabios nahuas: la flor y el canto, es lo único. Y bueno, entonces ante la transitoriedad universal pues encontramos un modo de conocer lo verdadero. Los antiguos nahuas elaboraron entonces una teoría acerca del conocer metafísico y lo hicieron a base de metáforas, en un intento de superar esa transitoriedad, este ensueño, esta ilusión que nos da el Tlaltícuatl. Entonces, los sabios nahuas no pretendieron decir por vía de la adecuación, en el sentido aristotélico, que lo que está más allá, pero afirmaron que yendo metafóricamente por el camino de la flor y el canto, sí podían llegar a decir alguna verdad. Y entonces así es como la flor y el canto se vuelve el fruto de una intuición que conmueve el interior mismo del hombre náhuatl y lo hace pronunciar palabras que llegan hasta el meollo de lo que sobrepasa toda experiencia vulgar. En resumen, flor y canto, por eso digo todo esto, es el lenguaje en el que se establece el diálogo entre el hombre náhuatl y el mundo de lo sagrado. Eso es para nosotros la flor y el canto. Y bueno, hace unos días, viendo ahí las publicaciones en Facebook, vi una que me llamó la atención porque decía: ¿sabías que Nezahualcóyotl nunca escribió nada? Y bueno, ahí se echaba ahí un rollo. Y bueno, se refiere a que Nezahualcóyotl nunca agarró su lápiz o lapicero y escribió algo en el alfabeto latino, lo cual es cierto, ¿no? El alfabeto latino es parte de lo que trajeron los conquistadores. Aquí los antiguos nahuas tenían su propio sistema de escritura, que es el Tlacuiloli. Entonces, obvio, Nezahualcóyotl nunca escribió el alfabeto latino, él murió antes de que llegaran aquí los españoles. Pero les digo, acuérdense de que los propios españoles vieron en Texcoco, que era la Atenas de América, era así como que la capital cultural.
Entonces imagínense la cantidad de bibliotecas que no tenía Texcoco. Imagínense los miles y miles de códices de muchos temas que existían ahí en la ciudad de Texcoco. Hasta donde nosotros sabemos, hay una forma de escribir los cantos. No la conocemos, claro, pero hay testimonios de ello, de que está esta palabra que es el cuicama, el papel del canto, de que los antiguos leyeron de sus papeles de canto, de sus cuicama, leyeron los cantos que después los ayudantes de los franciscanos pasaron al alfabeto latino. Entonces, en mi opinión, Nezahualcóyotl sí escribió cantos, pero obviamente no en el alfabeto latino, sino en el tlahuiloli, en el sistema de escritura náhuatl. Pero bueno, si Nezahualcóyotl no escribió sus cantos, sus pensamientos, sus poemas en alfabeto latino, pues tampoco lo hizo Ayocón de Tecamachalco, ni tampoco Tecayehuatzin de Huejotzinco o Xayacama, todos los sabios que se reunían ahí en el palacio de este Tecayehuatzin para filosofar, para dialogar, ¿no? Y entonces ahí viene una pregunta que no sé si alguien se hizo, porque me podría decir, bueno, entonces tú cómo sabes lo que pensaron esos sabios. Nomás me lo estoy inventando yo, nomás estoy choreando que los antiguos sabios pensaron así. O sea, ¿cómo sé yo, el maestro Filo, lo que pensaron los antiguos sabios náhuatl? Y bueno, la respuesta es que todo esto que les platico de lo que dije de Ayocón, de Nezahualcóyotl y todo eso, viene de un documento importantísimo que algunos conocen como el Códice de la Poesía Náhuatl, Cantares Mexicanos. Cantares Mexicanos es un documento de casi más de 200 hojas, 258 para ser precisos. Es una compilación de 13 textos diferentes. Hay uno que habla sobre el calendario adivinatorio, otros, bueno, son muchos temas los que tocan, son 13 textos diferentes. Están escritos en 3 idiomas, en náhuatl, en español y en latín, en el alfabeto latino. Solamente uno de ellos, el que está escrito para Sahagún, está escrito una parte en tlahuiloli, en escritura náhuatl. El primero de ellos, el primer conjunto el primero de esos textos, es el que es propiamente Cantares Mexicanos, que es una colección de poemas escritos en alfabeto latino. De hecho, hay un dato que es bien interesante porque Sahagún, allá por 1558, cuando hace su obra, La Historia General de las Cosas de la Nueva España, al mismo tiempo también está escribiendo su Salmodia Cristiana. Entonces hay testimonios de la época que Sahagún lo que estaba haciendo era compilar cantos de la religión náhuatl, porque la intención de ellos, y también hay testimonios, no me voy a ellos porque sería muy largo todo esto, pero que ellos, los franciscanos, no estaban conformes porque los nahuas seguían entonando los cantos ya después de la conquista. De hecho, el propio Motolinía se queja porque dice: son bien tramposos. Cuando nadie los oye, cantan su canto en náhuatl con todos los nombres de los dioses. Dice: pero trabajo se acerca alguien de nosotros, luego le cambian, ¿no? Y ya empiezan a decir: Dios, Virgen María, San Felipe. Dice: son muy tramposos. Entonces la intención de los franciscanos es eliminar los cantos sagrados náhuatl, porque todavía sobreviven. Y la idea de Sahagún es escribir una salmodia cristiana, o sea, cantos náhuatl, pero ya en un contexto cristiano. Y dice: pero bueno, no se los va a inventar de la nada. Entonces lo que va a hacer Sahagún es bien interesante en ese sentido, porque lo que va a hacer es ir a los viejos, que lo van a sacar de sus códices, de sus cuicamas, de sus hojas de canto. Ellos van a cantar los cantos y los ayudantes de Sahagún los van a pasar al alfabeto latino. Y entonces Sahagún lo que va a hacer es ya tenerlos aquí en alfabeto latino, va a componer sus propios cantos, pero ya cristianizados. Entonces, así fue como fue el proceso de cómo llegaban a nosotros esos cantos, que bueno, están escritos como poesías, pero no están escritos como partituras musicales. Pero bueno, regresando a esto, ese conjunto que se llama Cantares Mexicanos, los hay de 3 tipos. El más pequeño de ellos son cantos originales, puros, no tienen ninguna influencia del cristianismo, ninguna. Son cantos auténticos de la religión náhuatl antigua. Los segundos son cantos con interpolaciones cristianizantes, o sea que son cantos que están en náhuatl, pero que los nombres de los dioses náhuatl
les fueron quitados y en su lugar les pusieron nombres de alguna divinidad católica cristiana. Y están otros cantos que ya son propiamente de tema cristiano. Eso es Cantares Mexicanos. Cantares Mexicanos tiene una historia muy interesante, muy larga también, porque después de que fue compilado por los estudiantes de Sahagún, estuvo arrumbado durante siglos en algún convento franciscano. Quien los redescubre es precisamente don José Fernando Ramírez, cuando él se hace director de la Biblioteca Nacional. Bueno, ocupa ahí varios cargos. La cosa es que él los descubre, manda a hacer 2 copias, por cierto, una con Faustino García Chimalpopoca, y es como hubieran logrado salvarse, porque resulta que poco después se dieron por perdidos. El propio García y Casbalceta, en su obra que se llama Apuntes para un catálogo de escritores en lenguas indígenas de América, él dice, ¿no?, ya se perdieron, ya no están esos cantos. Pero bueno, afortunadamente ya después, finales del siglo XIX, el director de la Biblioteca Nacional, José María Vigil, los encuentra, entonces no se perdieron. Y bueno, pasan por ahí varias cosas, pero finalmente se publican íntegramente apenas en 2011 por la UNAM. Para nosotros son una joya de la literatura náhuatl. Cualquier persona que esté interesada en la cultura náhuatl debe conocer Cantares Mexicanos, ¿no? Es una fuente riquísima desde donde abordar. Entonces, bueno, así es como llega Cantares Mexicanos hasta nosotros. Tenemos la edición, son 2 libros gruesos que edita la UNAM, así es como llega. ¿En qué año pintó? 2011, Gracias. la UNAM. Bueno, y entonces el primero de los cantos de esa colección Cantares Mexicanos es un canto que tiene su título. Todo esto que les platiqué de Ayocuan, de Nezahualcóyotl, viene de ahí. El canto que canté al principio de Ayocuan viene de ahí. Ahí es la fuente de donde estamos nosotros abrevando. Pero bueno, ahora voy al primero de los cantos. El primero de ellos es muy especial porque es de los pocos cantos que no tienen ninguna influencia del cristianismo. Son cantos originales. Su título es revelador, se llama Huicapeucayo, que lo pueden traducir o lo han traducido algunos como el origen del canto, el comienzo del canto, y que yo traduciría como del canto su principiedad, es de donde empieza el origen de los antiguos cantos. Este canto, el primero de los cantos, es el que les traemos el día de hoy, porque al principio les dije que pues nosotros humildemente solamente les podíamos traer una flor, que es esta flor de 4 pétalos que está aquí, y un canto. Eso es lo único que traemos. Pero bueno, lo vamos a cantar, lo vamos a entonar aquí, para eso vinieron mis alumnos. Pero bueno, antes de cantarlo quiero explicarles un poco de qué trata este canto, el Huicapeucayo. Está escrito en primera persona. El protagonista es un huicani, no dice su nombre, pero él se describe a sí mismo como el huicani, el cantor, el que canta. Puede decir que huica pues es cantar en náhuatl, la terminación es la persona que hace eso. Pues en este caso es el que canta, el cantor. Bueno, pues es un huicani que empieza diciendo, no así tal cual el canto, dice ni no yol no notzan. O sea, ya desde ahí nos está diciendo que es un sabio, porque lo que está haciendo es que dice yo llamo y llamo a mi corazón. O sea, yo dialogo con mi corazón. O sea, yo estoy en la búsqueda de cuál es el sentido de mi existencia humana en la tierra, aquí en Tlalticpan. De eso está hablando muy al principio. Entonces él se pregunta, dice, hablo con mi corazón, dialogo y dialogo. Y si yo quisiera saber dónde están las flores, ¿dónde estarán las flores? Dice, ¿a quién le pregunto? Le preguntaré al colibrí, le preguntaré a la mariposa color de ave San Juan. Y se anda haciendo todas esas preguntas. En eso él va caminando y atraviesa un bosque florido. Y después de que atraviesa el bosque florido pasa algo extraordinario, porque entonces escucha el canto de pájaros preciosos que da sus nombres, ¿no? Es el Poyoltotol, el Tzinitzcan, ¿cómo se llama de las 400 voces? El Sensontle. Escucha el canto de pájaros preciosos y dice, parece que el cerro le responde. Pues es bien interesante porque en náhuatl el cerro es un ente vivo, no es un objeto como lo pensamos dentro del sistema capitalista, ¿no?
el náhuatl del cerro está vivo, ¿no? Se pluraliza la palabra Tepe. Entonces, pues es una entidad viva porque pues ahí es el punto de contacto entre la tierra y el cielo. Acuérdense que nuestros pueblos le piden la lluvia al cerro. Allá en Santa Cruz, Huitziltepec, todavía hay como un grupo de señores que cada año van, el día de la cruz, suben y ahí en unos texcales hacen una especie de ritual ceremonial y le piden agua al cerro. Lo mismo pasa en el Tenso, ¿no? Y en el Popocatépetl. Entonces el cerro, desde la cosmovisión, agua es otra cosa, ¿no? Pero bueno, para el caso dice que el cerro responde a los cantos, el cerro está vivo, el cerro también canta. Y entonces ahí es cuando nuestro cantor se topa frente a frente con el Quetzalmiciciltzin, el colibrí precioso. Y entonces dialogan. El Quetzalmiciciltzin, el colibrí, le hace una pregunta, se le para de frente y le dice: ¿quién buscas, cantor? Y él responde y dice: quiero saber dónde están las flores preciosas, ¿no? Las flores que dan sentido a nuestra existencia. Y entonces el colibrí le dice: pues saben, te las vamos a dar, pero se las vas a llevar a los nobles, no a los señores, para que disfruten, para que se alegren. Y para que alegren a Tlalticpac, que les digo es uno de los nombres de la divinidad suprema. Y en una tercera participación del colibrí le dice: corta las flores, cantor, ahí están, ya te habíamos prometido que te las íbamos a dar. Dice: córtalas. Y entonces el cantor lo que hace es acercarse, las corta y las coloca en el hueco de su tilma y se lleva las flores preciosas. Cualquier parecido con cualquier otra historia no es coincidencia, ¿eh? Hay una relación muy, muy clara, pero de eso no venimos a hablar hoy, ¿no? Y entonces el cantor se lleva las flores, las entrega a los señores, los viste, se los pone sobre la cabeza, les llena sus manos de flores preciosas, y después de eso entra en un conflicto. O sea, después de estar contento, alegre, de repente entra en un conflicto, porque se pregunta, dice: bueno, nosotros los señores, los nobles, ya tenemos las flores, pero ¿y los macehuales, aquellos cuyo merecimiento es nada? ¿Quién a ellos les va a enseñar dónde están las flores? Y se dice a sí mismo: ¿o acaso yo mismo en persona, debo enseñarte a los macehuales dónde están las flores, llevarlos? Entonces entra ahí en un conflicto, ¿no? Y después se hace después entra como que en otra dinámica, porque empieza a cuestionarse acerca del sentido de la vida y la muerte, como todos saben, ¿no? Ahí hace mención a muchos conceptos náhuatl de la vida que hay después de la muerte, pero para el punto hace la pregunta existencial del sabio náhuatl en sus propias palabras. Dice: Tle san nen in Tlalticpac, ¿acaso en vano aquí en la tierra? O sea, ¿acaso en vano es todo esto? Si todo esto está cambiando y al final todo va a perecer. Y después de esa angustia como que se conforma. Dice: bueno, sí es cierto que todo cambia, sí es cierto que todo va a perecer, pero al menos tenemos las flores y los cantos. Y dice: entonces que vaya yo allá con ellos a cantar los cantos y a conocer las bellas flores. Y la última oración con la que termina el canto es: In Sante Paca Viaca y Huintira, que quiere decir que nomás las flores que nos alegran, que huelen rico y que nos embriagan, son las que le dan sentido a la existencia del hombre náhuatl aquí en Tlalticpac, sobre la tierra. Entonces ese es el primero de los cantos. En total son 92 cantos. El canto 17, si no mal recuerdo, es este del que les platico, que en Huejotzinco se reúne Tecayehuatzin y convoca a los señores de la región y asiste a Yopan de Tecamachalco y otros de Texcoco y por ahí uno de Chalco. Y bueno, hay mucho que aprender aquí en estos cantares mexicanos. Pero bueno, para el caso les digo, nosotros venimos aquí a presentarles una flor y un canto. La flor que venimos a presentarles pues está aquí tendida sobre el piso. Es una flor de 4 pétalos que simboliza el Oli Tonatio, que es el nombre de este sol que estamos viviendo hoy, el sol de movimiento. Este es nuestro sol, el de los macehuales de hoy, de los náhuatl de hoy.
de acuerdo a nuestros propios mitos, ¿no? Y bueno, pues aquí está la flor de 4 pétalos con los nombres de las 4 eras anteriores. En el centro está la quinta, que es la del movimiento. Cada uno de estos señala los 4 rumbos cardinales. El día Acat es para el oriente, el día Tecpat para el norte, el día Cali es para el poniente y el día Tochtli es para el sur. Entonces, me atrevería a decir que al hacer esto, lo hicieron aquí los niños, lo hicimos con mucho aprecio, esto se vuelve, dicen en latín, el axis mundi, ¿no? Se vuelve el centro del mundo, porque de aquí parten los 4 rumbos. Arriba de nosotros está el Tlalticpac, lo que nos sobrepasa, debajo está el Mictlán, y aquí sobre la superficie está el Tlalticpac, donde venimos a hacer nuestra efímera existencia cada uno de nosotros, ¿no? Y que tenemos que encontrar el sentido de a qué venimos a existir sobre el Tlalticpac, sobre la Tierra. Y bueno, está rodeado de los 20 días, que les digo es todo el pensamiento náhuatl está cifrado en el conjunto de los 20 días. Y bueno, cada uno de los patrones tiene, cada uno de los días pues va teniendo su propio patrón, ¿sabe? Entonces esto es en cuanto a la flor que les traemos, flor en el sentido metafórico, pero flor también en el sentido literal. Ahí está la flor de 4 pétalos. Y también les traemos un canto, que es este que vamos a cantar ahora, que es el Huicapulcayo. La verdad es que ustedes lo van a escuchar, tarda algunos minutos, pero detrás de eso hay una historia que no se ve, que es la historia de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro interés por recurrir a los textos antiguos. Porque repito, ¿no? En Cantares Mexicanos todo está escrito en alfabeto latino, pero ¿cómo se escuchaba un canto de esos, ¿no? ¿Cómo se entonaba? Es lo que nosotros nos preguntamos allá en el pueblo. Y entonces yo me di a la tarea, tomó días, semanas y no es que meses, de descomponerlo en cantos. El canto mismo lo descompuse en una unidad de expresión que en náhuatl se dice sencama. Literalmente quiere decir un labio completo, que es como una unidad de expresión, que pues puede ser una pregunta o hasta un párrafo completo. Lo descompuse todo el canto así. Me hice así un paquetote de hojas porque escribía y volvía a escribir el canto completo una y otra vez, porque mi objetivo era encontrar la métrica del canto, porque esa fue como que mi hipótesis, ¿no? Si es un canto debe tener una métrica, no es un poema, es un canto, y como tal tiene su métrica, hay que encontrarla, ¿no? De acuerdo a cómo se acentúan las palabras en náhuatl. Nos tomó nuestro tiempo. Un día ya nos atrevimos a cantarlo completo. Ahí mismo me di cuenta de que había muchas fallas, volvimos a componerlo, recomponerlo, y así con el paso del tiempo hasta que uno se lo aprende de memoria. Y créanme, no exagero, el canto está vivo. Vivo en el sentido de que allá dentro en ese canto, en el alfabeto latino, fueron aprisionadas emociones, sentimientos, la cosmovisión de un pueblo fue aprisionada ahí. Y cuando uno lo canta y lo canta un montón de veces ya de memoria, como que el canto es generoso y lo deja uno entrever un poquito de todo eso, no solamente de la estructura lingüística del náhuatl, esto va creo que más allá todavía, ¿no? Van las emociones, van las sensaciones de los antiguos sabios náhuatl. Entonces, bueno, yo empecé a cantar, llegan mis alumnos, me encuentran ensayando, a unos les interesa, empiezan a conocer partecitas, y para no hacerse las largas, un día, la niña zombie, así es como la conocemos, así es como me gusta que la llamemos, la niña zombie cuando se dio cuenta también ya se lo casi sabía completo, y entonces un día le dije, bueno, pues ya sabe pero todo de memoria, ¿no? Y sí, lo cantó ya un día completo, y lo hemos cantado en varios lugares, allá en Cholula, en varios lados en Calcingo. Hoy venimos aquí a Tepeaca a compartírselos. Entonces, pues este es el resultado de nuestro trabajo de años. Entonces, como les digo, el canto, el protagonista es el Huicani, que es ella, no es un hombre, nuestro Huicani, es una mujer, una niña. Ella interpreta todo lo que va diciendo el Huicani, todo lo que va narrando, cantando. El Tlacan, la Caquín, él hace las veces de colibrí, el Quetzalmichintzin, él dice esas partes, el San Miguel,
Él lo que hace es, pues allí nos acompaña con un instrumento y con el canto de los pájaros, y la antonera pues es la que nos lleva, ¿no? La que lleva esa métrica, ¿no? Entonces, hay más niños, a veces nos juntamos 10 o más, pero bueno, es difícil venir de allá hasta acá, todo eso en un instante. Entonces venimos nosotros, y pues termino diciendo que esto es lo que les traemos hoy, gente de aquí, de este pueblo de Tepeaca, ¿no? Lo que les traemos es el pensamiento náhuatl cifrado en una flor y en un canto. Entonces, de mi parte, pues es lo que tenía que explicar para llegar a esto, para cantarlo. Espero no haberlos aburrido. Y pues bueno, vamos a pasar a entonarlo, ¿sale? Pero bueno, permítanme un minuto porque ya siento mi garganta bien reseca. Traje mi café. ¿Listos, niños? ¿Sale? Bien.
Sante Maria,